Hola, hola, ¿cómo están? Buen día. Otra vez me presento. Yo soy María Fernanda de la Fuente. En esta ocasión voy a hablarles de un tema muy bonito. A mí me encanta. Se llama educar con propósito. ¿Por qué? Porque cuando era un poquito más joven, decidí que esta era mi carrera a la que yo quería dedicarme y quería estudiar. Entonces les voy a enseñar, indicar primeramente el por qué decidí esto y después ustedes van a poder entender un poquito más mi razón y por qué y qué es lo que quiero hacer al respecto, ¿ok? Entonces, ¿qué es el educar con propósito? Para mí, el educar con propósito es esa motivación que queremos darles a nuestros niños, porque a mí me encanta enseñar y me gusta conectar con los niños. Entonces, yo decidí estudiar inglés. Mi carrera es para ser profesora de inglés. Entonces, ¿cuál era mi deber? Era motivar y transformar el aula en el acompañamiento general que les iba a dar a mis niños, ¿ok? Entonces, ¿qué era lo que necesitaban mis niños para aprender? Pues fácil y sencillo. Ellos para aprender lo que necesitaban es sentirse seguros, sentirse motivados y acompañados. O sea, no dejarles solos en ese intento de querer aprender para que ellos no se frustren. ¿Ok? Ahora, yo quería indicarles a ustedes un poquito más el por qué yo decidí ser educadora. Me di cuenta que al transcurso de mi vida, cuando yo estudié, yo realmente no tenía una profesora que dijera, sí, ella le gusta hacer esto que hace. No vi más que dos o tres maestras que sentían esa vocación de enseñar, porque el niño aprende mejor cuando siente que alguien cree en él, cuando siente ese amor por enseñar, esa vocación por enseñarles. Entonces, eso es una parte del por qué fue que yo decidí ser educadora. También me interesaba mucho tener presencia, no solo explicar, sino observar a mi alumno, preguntarle o permitirme que él me haga las preguntas necesarias y asimismo darle un acompañamiento. Entonces, eso es lo que a mí me motivó ser educadora. Quise hacer un cambio porque yo quería que la educación mejorara, que tuviéramos mejores prácticas todos los días, porque yo quería generar esa conexión con mis niños, esa conexión de que yo le voy enseñando, esa motivación de que él va aprendiendo de a poquito y así es como nosotros íbamos generando esa cultura de aprendizaje. Aquí yo hice una pequeña comparación de cuando o lo que yo veía o cuál era mi percepción de los maestros. Dentro de esto estaba yo como soy ecuatoriana, pues yo les puedo decir cómo era en mi país o fue la percepción que yo tuve en mi país mientras siendo estudiante, así como al ser maestra. Entonces, ¿qué era lo que pretendían los maestros? Es tan solo el cumplir. O sea, yo ya te expliqué, ahora hazlo. Tú verás cómo lo haces porque yo ya te expliqué. Entonces, ¿cuál es mi idea? ¿Cuál siempre fue mi idea? Yo te muestro, practicamos juntos y luego lo hacemos. También tenemos lo que es mandarle la costumbre que había mucho en la parte del modelo de cumplimiento, era mucho trabajo escrito como evidencia, pero si no practicaban el idioma, en mi caso que era el inglés, ¿cómo iban ellos a aprender? Entonces, la tarea termina de enseñar lo que faltó. Entonces, siempre esa es la forma del modelo de cumplimiento y el error que se descubre cuando ya es muy tarde. Entonces, cuando descubríamos esos errores? El momento de, por ejemplo, de dar una prueba, de dar un examen. Entonces, ¿cuál es el modelo de aprendizaje que era lo que yo quería impulsar en mis alumnos? La actividad tiene un propósito claro. Tenemos que tener una práctica que ocurre con el apoyo.
Por ejemplo, si es que yo estoy dando una clase al momento y el muchachito o el niño no me entiende, yo lo que voy a hacer es explicárselo con varios ejemplos, darle la forma de cómo hacerlo y darle la motivación para que él también lo intente y lo aprenda. El error que se usa para ajustar la enseñanza. Entonces, después de que ya nos damos cuenta, después de hacer un test, se daban cuenta del error y ahí sí veíamos cómo lo mejoramos. Entonces, hay que estar un poco, se puede decir, adelantados de cierta forma para que no, para que los alumnos puedan conectarse, aprender y el conocimiento vaya continuo y no queden esos vacíos, pues, que teníamos en la antigüedad en lo que eran nuestras clases. Entonces, vamos con nuestra siguiente diapositiva, que es lo que yo percibí y lo que necesito que ustedes entiendan de qué es lo que debería aprender un día el niño. Entonces, los niños tienen que poder comunicarse, entender, decir qué es lo que necesitan, cómo ellos van a comprender. Tenemos que entender también como maestros que no todos los niños son iguales. Yo como maestra lo que hacía era darles un test para saber si mi niño era más visual, si mi niño era más auditivo. Entonces, ese tipo de formas para darles las diferentes formas de enseñanza y saber cómo voy a conectar con ellos. Entonces, muchas de las veces yo lo que utilizaba eran videos que me ayudaban con los niños a canciones, por decirles en inglés, que les enseñaban que los números, que les enseñaban que en las figuras. Entonces yo conectaba con ellos mucho. Porque yo les enseñaba primero, llegábamos, ellos ya sabían que íbamos a cantar una canción y la bailábamos y todo, y ellos aprendían los ciertos conceptos básicos del idioma y también lo bailaban. Entonces era una forma más divertida de aprender. Entonces, dentro de las cosas que necesita aprender el niño es a ser más comunicacional, a saber hacer a conocerse, a convivir, a colaborar, o sea, a sentir sus emociones y poderlas expresar, ¿ok? Entonces también tiene que aprender a razonar, a resolver problemas y tomar decisiones. En el inglés es lo mismo, usted tiene que aprender a tomar decisiones, a saber cómo se va a responder, a entender qué es lo que la maestra le está preguntando o qué es lo que la persona en inglés le está diciendo para saber qué es lo que vamos a responder, ¿ok? Y también digitales porque tienen que tener ahora como todo es digital y así, hay muchas aplicaciones y cosas que podemos utilizar para que los niños puedan aprender de una mejor manera, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que debería hacer el maestro? Porque no es solo una materia la que va a dar. Entonces, el maestro tiene que aprender a diseñar cómo acompañar a su alumno a llegar a su meta, que es el conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el maestro? Tiene que preparar su clase, tiene que saber qué es lo que va a enseñar en ese día, cuáles son los objetivos, qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y cómo va a ser esa retroalimentación para el pequeño, para que ellos puedan aprender. Entonces, yo les voy a decir, el objetivo de hoy va a ser esto, vamos a aprender esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a escuchar ciertos videos. Tengo aquí un documento preparado para que ustedes lo trabajemos en clase. Y así lo vamos a modelar. Yo lo voy a hacer primero y les voy a explicar, esto funciona así y después, al momento de practicarlo con una hojita o algún material para ocuparlo, va a ayudar mucho para que el niño entienda perfectamente cómo va a funcionar y cómo va a aprender ese día. Entonces, como yo les decía, la motivación no es solo entretener, sino hay que crear esas razones para participar, esa conexión para saber que yo, el niño, si lo canto, si lo bailo, si lo expreso, entiendo lo que estoy aprendiendo. Entonces hay que saber qué es lo que vas a hacer.
¿Qué es lo que le vas a enseñar? Es una educación con propósito, ¿ok? Entonces, si esa conexión, mi maestra me ve y me escucha, el niño va a entender que sí, que su maestra le está entendiendo, que va a saber qué es lo que le falta a ti, la capacidad de que él puede lograrlo, él puede lograrlo, que él lo puede hacer todo con esfuerzo, con el apoyo, que él está completamente capaz para poderlo lograr, que tiene esa autonomía perfecta para poder aprender, que va a poder lograr ese conocimiento que se necesita, obviamente, y como te digo, todo tiene que ser con propósito. Entiendo para qué estoy aprendiendo esto, ¿sí? Entonces, siendo así la clase motivadora, no va a ser tan, eh, el esfuerzo va a tener sentido porque va a aprender perfectamente. Cómo vamos siguiendo en nuestro tema, cómo vamos conectando con ellos, cómo vamos motivándolo, cada clase obviamente con el propósito de enseñarles. Entonces, la metodología que yo utilizo es, yo hago, nosotros hacemos y tú haces. Entonces, ¿qué era lo que yo... Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de la clase que yo les di a los niños de cuarto de básica, justamente era para enseñarles a ver la hora. Entonces, para enseñarles cómo se dice la hora en inglés. Entonces, ¿qué hicimos con ellos? En clase, un día hicimos el reloj con las manecillas del reloj, obviamente, para poderlo mover. Entonces, los niños que no pudieron, los hicimos ahí en clase o quizás lo llevamos sí de tarea el reloj para que lo ayuden a hacer sus papás, porque dentro de nuestro libro había un relojito. Entonces, lo único que teníamos que hacer era recortarlo y ponerle las manecillas para después aprender. Entonces, al día siguiente yo llevé mi reloj. Ellos llevaron el suyo y fuimos aprendiendo paso a paso. Yo les di mi ejemplo de cómo va, cómo se dice la hora en punto, cómo se dice el, el ¿cómo es? En inglés, que se dice la hora en punto, por ejemplo, 3 o'clock, o 10 to 3, sorry, para 10 para las 3, o quarter past 3, que serían 3 y cuarto. Entonces, cada una de las partecitas yo se las iba enseñando. Entonces, ¿qué es lo que hacía después? Después de yo haberles enseñado cómo se dice la hora en punto, cómo se dice 10 para las 3 y cómo se dice 3 y cuarto, invitaba a cada uno de los alumnos a que lo intenten. Entonces yo les decía a ellos, a ver, ¿cómo sería 2 en punto? Primero, intentando con ellos cada minuto, ¿ok? Sería, ¿cómo hiciste las 2 en punto? Entonces todos me decían, aquí, aquí, maestra, aquí está, 2 en punto, 2 o'clock, ¿ok? Entonces así es como yo con ellos los motivaba, trabajábamos juntos, primero yo les enseño cómo hacerlo y después lo hacían ellos. Y ellos muy emocionados, ahora voy yo, ahora voy yo. Todos querían participar y el que no le quería participar, yo lo motivaba desde su puesto y le decía, ok, ¿cómo me dices las 2 en punto? Porque todos llevaban su relojito, todos tenían su libro, entonces todos podían hacer su reloj. Y así es como iban aprendiendo los niños un poquito más grandes. Entonces, enseñar a estudiar también se enseña. Entonces no es tan fácil decirle a un niño, ah, no, te vas y te estudias 10 libros de cómo se dice la hora, de cuáles son los números o whatever. Entonces no, lo que tienes que hacer es planear. Planear es hacer qué tengo que hacer, qué estrategia voy a utilizar, en este caso que les comentaba del relojito. Entonces, ¿cómo voy a ajustarle? Ajustarle de acuerdo a los niños, de acuerdo a la edad. Entonces, como siempre nosotros manejamos un libro o una estructura, que se puede decir estructura, para poder manejar con los niños y vamos a monitorear que está entendiendo, qué es lo que le está costando y cómo vamos a evaluar, pues facilito. La evaluación en ese caso sería, pasaban al frente, a ver, dime las dos, o alguien le decía en inglés, un niño, a ver, ponte a la hora. Entonces... Eso es
muy importante que tomemos en cuenta que nosotros tenemos que evaluar cada, cada parte del niño, más que todo para saber que está entrando el conocimiento. En mi caso personal, yo no avanzaba a otra clase, se puede decir, no me importaba el currículum, si es que me atrasaba o algo, si es que yo veía que ellos no entendían, que ellos no se conectaban. Entonces, es completamente importante la planificación que nosotros tenemos antes de cualquier cosa, ¿ok? Entonces, siempre es importante que que nosotros pensemos en algo que queremos enseñar, en mi caso de maestra, planear. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué estrategia voy a utilizar? ¿Qué motivación voy a utilizar con ellos? El error no es del final, es información, a dónde voy. Entonces, siempre es importante tener claro en una clase a dónde voy, dónde estoy y qué hago ahora, porque voy a tener un objetivo claro para poder hacerlo bien. ¿Dónde estoy? ¿Qué es la evidencia que tengo? Porque yo tenía unos alumnos de cuarto grado, entonces yo sabía, de cuarto de básica, entonces yo sabía que eh, qué era lo que ellos necesitaban aprender, qué conocimientos no tenían, para yo por eso estaba clara en qué era lo que les iba a enseñar a ellos. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para aprender? Para enseñarles a los muchachos este concepto. Entonces, ¿cómo lo hacía con ellos? No les voy a decir, mira, lo estás haciendo mal. No, uno tiene que motivarles a los niños hermosos. Entonces, ¿qué es lo que uno hacía? Oh, mira, sí, está bien, pero toma en cuenta que el puntero del reloj es más pequeño que el minutero, por ejemplo. Entonces, todo eso se les va explicando a los niños para decirles y entenderlos. Sí, está muy bien, pero toma en cuenta que hay formas y formas de decirles las cosas. Entonces, para que ellos puedan entender de mejor manera. Entonces, hay otra cosa con la que yo no estoy de acuerdo y nunca he estado de acuerdo, en que los niños pasen de 8 a 10 horas en una escuela para que después le manden tarea y tenga que hacerla 2 o 3 horas de tarea. Eso es algo que a mí nunca me agradó. Entonces, ¿qué era lo que yo hacía? Yo lo que hacía era que el niño vaya aprendiendo el tema al 100 el tema, no al 100 porque tampoco voy a decir todos aprendieron al 100%, no, es un proceso, ¿ok? Entonces lo que yo hacía con el niño es darle, trabajar con ellos el tema en clase, durante la clase, y por ejemplo, quizás un día les mandaba a leer una lectura de unas 5 o 10 líneas, como para que entiendan una historia y después me la cuenten al siguiente día, o quizás practicar algo que hicieron en clase, entonces que ellos llegaran a la casa y se emocionaran, papi, papi, ya puedo decir la hora, pregúntame la hora y yo le hago. Teníamos un grupo de WhatsApp con los padres de familia, entonces se les decía, se les explicaba, miren papitos, el día de hoy aprendimos las horas, los niños saben decir la hora, entonces les voy a pedir de favor que le pidan al niño que me diga, que le practique unas 3, unas 4 horitas para que ustedes entiendan, para que ustedes vean cómo ellos van aprendiendo, ¿ok? Entonces, siempre con ayuda de la familia, de la persona que esté a cargo del niño, porque les recuerdo que no solamente es cuestión de casa, es cuestión de casa y escuela, siempre. Entonces, otra herramienta muy importante es la tecnología. Ahorita tenemos demasiada tecnología, hay muchos programas y muchos, este, cosas que nos pueden ayudar. Yo utilizaba mucho lo que son los videos por YouTube, que nos enseñaban, bailábamos, cantábamos, aprendíamos. Entonces, les enseñaba mucho a lo que es visualizar mediante de mapas, imágenes o programas.
practicábamos los ejercicios de acuerdo a de acuerdo a la edad y a la materia que estábamos aprendiendo en ese momento. Se creaban presentaciones, historias, entonces con eso nos ayudábamos y al siguiente día, por ejemplo, ya trabajábamos un día, hacíamos, por decirles, el trabajo de hacer crear una historia, por ejemplo. Al siguiente día venían ya practicando un poquito de cada historia, un grupito de 4 alumnos, cada quien participaba en parte de la historia, iban contando su cuento, se iban poniendo emocionados, por ejemplo, era cuando estábamos aprendiendo la comida, entonces el uno decía que qué desayunaste, el otro que qué almorzaste, el otro que qué merendaste, y así. Y como teníamos las imágenes, era mucho más fácil para ellos poder manejarse y aprender el conocimiento que queríamos al momento de enseñarles, ¿verdad? Entonces, toda clase tenía una estructura. Porque es muy importante la estructura. Obviamente, la estructura de la clase es completamente importante, es la forma en cómo planificamos cada materia, cada hora, cada minuto de durante toda la clase. No puedes ir así a la buena de Dios, a ver si es que qué tal va, a ver si sale la clase. Entonces, ¿qué es lo que hacía yo personalmente en mi caso? Lo que hacía era conectar con los niños. Yo conectaba con ellos poniéndole videos de YouTube, cantándoles una canción diferente. Una semana utilizaba una canción, la siguiente semana utilizaba otra canción, entonces la cantábamos, la bailábamos. Entonces yo conectaba con ellos de esta forma. Después lo que hacía era modelar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo lo voy a hacer primero. Por ejemplo, si estamos viendo las imágenes, perdón, las figuras geométricas, lo que hacía era yo aquí tengo un cuadrado en square, entonces vamos a pintarlo, yo que sé, de amarillo, yellow, entonces, ¿dónde está yellow? ¿Dónde tienes el color yellow? Señálame aquí en el aula qué colores tengo yellow por aquí o qué cosas tenemos cuadradas por aquí. Entonces, ahí los niños me decían, ay, el cuadro es cuadrado y yellow es tal cosa. Entonces, así es como yo iba modelando con ellos. Yo tengo mi elemento y ellos también. Entonces practicábamos juntos que en una hoja podíamos poner, pintarla o dibujarle una carita feliz, emocionarle al muchacho poniéndole un cuadrado para que él aprenda que eso es square. Y que era lo que yo hacía cuando conecté con los niños, los primeros 5 minutos, ¿cuál fue la canción que utilicé? Pues de las figuras geométricas. Entonces, todo va conectado, todo es el trabajo que se hace antes de la clase para poder conectar con ellos y van a practicar solos. ¿Por qué van a practicar solos? Porque ellos van a dibujar cuadrados o van a dibujar qué cosas cuadradas conocen. Entonces, todo eso. Y al final, ¿cómo vamos a cerrar? Pues obviamente, pues confirmando que los niños aprendieron lo que era un cuadrado, el color amarillo y cómo, ¿por qué? Porque ellos dibujaron cositas cuadradas que encuentran en su casa, por ejemplo. Entonces ellos al final de la clase me van a explicar, sí, maestra, yo dibujé un espejo porque en mi casa tengo un espejo cuadrado, la mesa que tengo es cuadrada y así, pero no es amarilla, por ejemplo, me va a decir es blue o cosas así. Entonces así es como yo conecto y cierro la clase y veo que los niños han aprendido el tema. Siempre va a depender la edad, siempre va a depender el tema, pero siempre es importante que se vea el resultado, que el aprendizaje se dé. Lo que les comentaba yo, que es completamente importantísimo, que la familia acompañe en el aprendizaje. Porque en la casa lo que van a hacer los papitos es, ¿y qué aprendiste hoy con tu maestra de inglés? ¿Qué te enseñaron? ¿Qué vamos a hacer hoy? Por ejemplo, cuando les decía lo de los relojitos. Entonces, ya utilizaste tu reloj y ya sabes decir la hora. A ver, dime las 2 de la tarde, dime las 3 en inglés, ¿ok? Entonces, los papitos o las mamitas o las abuelitas, dependiendo del sistema que tengan en su hogar, lo que van a hacer
es motivarles a los niños, motivarles. Qué gran importante es esa motivación para decirles, oh, muy bien, estás aprendiendo, perfecto, me encanta, me emociona que tú. Entonces, al inicio del año, siempre se hace una reunión en donde se les va a tomar en cuenta a los papitos y se les va a decir, esto es un trabajo conjunto y si queremos que ellos aprendan, ustedes me van a tener que ayudar. Por ejemplo, a veces les enviaba unas canciones de YouTube. Por favor, hazle escuchar esta canción a tu niño, ¿ok? Y así vamos aprendiendo. Entonces, esa es la conexión que tenemos, papá y escuela. Entonces, yo les enseño los contenidos y los papás preguntan. En casa preguntan, ¿qué aprendiste hoy? Doy una práctica y retroalimentación. Voy a detectar dificultades porque a veces no todos los niños tenemos el mismo nivel de aprendizaje. Entonces, cuando yo veo un pequeño problemita o llamo al padre para solucionarlo, a veces es más comportamental, pero es solucionable con el apoyo de los papás, muchas veces de psicología o cosas así, pero para todo hay solución en la vida. Entonces tenemos que aprender a manejarnos en un ambiente con todos los alumnos en un aula y que todos puedan ser participativos, querer aprender, emocionarse, motivarse y comunicación siempre, que es completamente importante la comunicación que tiene que haber entre la familia y los maestros en clase, en la escuela. Porque como muy bien lo dice aquí, eh, la mejor pregunta de una familia no es ¿ya terminaste la tarea?, sino ¿qué aprendiste? ¿En qué necesitas ayuda? Porque si hay algo muy claro que yo quizás a mí como maestra me esté faltando, pues fácilmente lo podemos solucionar conectándonos con la comunicación y decir, ay, mire, ¿sabe qué? Mi hijo no sabe cómo decir 10 para las 2. Entonces, ¿qué hacemos? Practicamos en la escuela. Son cositas básicas, ¿no? Que ahorita les doy así ejemplos, pero hay muchas cosas más que se pueden enseñar, pero todo se empieza con la comunicación. Comunicación entre casa, en escuela, la familia, con el maestro. Entonces, para resumirles en sí cómo funciona, es que a mí lo que realmente no es que solo me interese que los niños cumplan o no cumplan. A mí lo que me interesa realmente es que los niños comprendan la lección, aprendan el nuevo idioma, crean en mí y confíen que todo va a estar bien, que no se cierren o no se cieguen en que es que yo no puedo, es que no es así, porque tenemos primero como maestros, en mi caso, al principio del año, yo voy a conocer al niño, voy a saber. Primeramente, yo tengo que aprenderme su nombre, porque yo tengo que saber, Juanito, cómo se siente, cómo estás, porque si yo sé su nombre, yo lo voy a conocer más y yo voy a saber y él va a tener esa conexión. Ay, sí, la profe ya me conoce, ya sabe que soy Juanito y que voy a poder aprender mucho más con ella o yo qué sé, ¿sí? Es muy importante, debo conocer a mi niño, tengo que saber cuál es su forma de aprendizaje. Se hacen ciertos tests para saber si es visual, si es auditivo, si es kinestésico. Entonces, todo ese tipo de evaluaciones se hacen al principio del año para yo saber enseñar en el aula, cómo les voy a enseñar en el aula, cómo se va a hacer esa modelación, cómo se va a hacer esa práctica, cómo vamos a corregir mientras estamos presentes en el aula con ellos, porque la educación va desde el aula y de ahí se expande a la casita para la retroalimentación o quizás para el refuerzo que se tiene que hacer, ¿ok? ¿Cuál es hacer visible el pensamiento? Preguntar el cómo llegó a una respuesta, no solo cuál es la respuesta, sino preguntarle, ¿cómo crees tú que solucionaríamos esto? ¿Por qué? Porque ahí le estamos ayudando al niño también a ser un poquito más lógico, a entender el por qué, a no decirles, no, es que esto es así y así tú lo aprendes y punto. No, no es así. Tenemos que enseñarle al niño que uno puede enseñarle mucho más
que él puede pensar perfectamente cuál es el tema, cuál es la forma y la manera mejor para poder aprender. Tenemos que eh, hacerles más, que ellos pues lo piensen, que ellos analicen el por qué. ¿Por qué? ¿De dónde salió esto? ¿Por qué esto es así? ¿Por qué es más fácil enseñarle a un niño el idioma más pequeño? Porque tiene esa mente mucho más amplia para conectar con el cliente, perdón, con el adulto, con la forma en cómo conectarse, en cómo aprender y todo. Es mucho más abierto, es ya el niño pequeño no tiene esos miedos de que, uy, ¿qué me dirán si no digo bien, si no pronuncio bien? Entonces, es eso, ¿no? Conectar con los niños, usar esa tecnología con propósito. Hay muchos programas para enseñar, hay muchas cosas que se pueden utilizar para aprender. Hay que saberlas utilizar, hay que saber conectar con los niños, indicarles cómo funciona de la mejor manera, porque no queremos formar una persona autónoma. Es Yo lo que necesito es que los niños sepan pensar, sepan decir qué es lo que quieren de su vida, qué es lo que ellos, por eso siempre es bueno tener esa conexión para que el niño te diga, mire, teacher, yo lo que quiero es aprender tal cosa o yo no entiendo esto. Entonces tenga esa forma fácil de saber expresarlo y analizar el porqué de las cosas, el por qué tiene que hacerlo así y esto es un trabajo continuo que se lo hace entre casa, familia, estudiante. La tecnología puede cambiar las herramientas, la vocación y la buena pedagogía van a cambiar vidas. Eso es algo con lo que estoy completamente de acuerdo, porque si no tenemos esa vocación que se necesita, pues obviamente como educadores, esa vocación, cuán importante es tener esa vocación que te va a permitir a ti enseñar, conectar con el alumno, indicarle todo lo que puede aprender, cuánta bendición tiene, cuán importante es aprender un nuevo idioma, enseñarles a ellos que esto de, por ejemplo, aprender un nuevo idioma son nuevas oportunidades de crecimiento que va a tener. La forma en cómo se los voy a enseñar, es la emoción con la que yo las enseño, con las que yo conecto, con la que yo motivo a mis niños. Entonces, esa es la clase que les quise dar el día de hoy para indicarles mi porqué, el por qué decidí enseñar y qué es lo que quiero cambiar del mundo, qué es lo que quiero cambiar en mi vida, qué es lo que quiero cambiar para hacer un mundo mejor, para si habemos nuevos maestros, pues que decidan, que vean qué es lo que les puede decir, qué es lo que desean, qué es lo que les conviene, qué es lo que quieren hacer mejor, ¿ok? Muchas gracias por haber escuchado mi clase. Bendiciones para todos. Gracias.